Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este espacio abierto para el aprendizaje, el segundo de la semana número 4 y el último del módulo número 13. Estamos a punto de cruzar este escalón número 13, en el cual yo espero que hayamos logrado con éxito los aprendizajes esperados. Y al intentar lograr estos aprendizajes esperados, hayamos adquirido algunas habilidades como el uso de la hoja de cálculo, conocer algunos modelos matemáticos y también el desarrollo de estos, y sobre todo la importancia que tienen estos modelos matemáticos para medir algunos procesos sociales, como lo es la economía, algunos conceptos de economía y también la dinámica de la población, ¿no? Los temas relacionados con la demografía, que es la ciencia que se encarga del estudio de la población, de los análisis de la variación de la dinámica poblacional. Entonces, pues de eso hemos hablado en este módulo número 13, hemos leído los recursos, hemos realizado algunas actividades con el objetivo de constatar precisamente la importancia que tienen las matemáticas en el estudio de estos procesos sociales. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Ya lo tengo aquí en pantalla. Mm, Ok, bueno, entonces, pues el propósito de esta sesión, yo creo que casi de cualquiera de los espacios abiertos para el aprendizaje es el atender las dudas y comentarios referentes a las actividades. Si bien hay varias alternativas para expresar estas dudas y comentarios, tenemos foros, cada semana tenemos un foro de aprendiendo, tenemos también el mensajero de la plataforma, tenemos el correo electrónico. Eh, Estos espacios abiertos para el aprendizaje son en un medio síncrono, es decir, estamos conectados a través del Internet y mediante eh, alguna plataforma de mensajería para poder realizar estas videosesiones, ¿no? Pues, cualquiera que el asesor virtual utilice, y que podemos responder a cualquier duda y a cualquier comentario que ustedes tengan en tiempo real, ¿no? Aquí mismo. A diferencia de los demás espacios en los que hay un tiempo de espera de al menos 24 horas, que tenemos ese lapso para responder antes de las 24 horas, se puede responder. Entonces, pues sí, es un término en el cual pues ustedes tienen que esperar, y si en este momento se puede resolver en estos espacios abiertos, pues qué mejor, ¿no? Pero la idea es esa, atender de forma síncrona las dudas referentes a las actividades. También reflexionar sobre el logro de los aprendizajes esperados. Esto, por ejemplo, el espacio anterior, reflexionamos sobre lo que logramos al conocer cómo las matemáticas nos ayudan a medir algunos aspectos de economía básica, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar cómo nos ayudaron a medir algunos conceptos de dinámica de la población, particularmente los que tienen que ver con el crecimiento, los que tienen que ver con la proyección de la población, los que tienen que ver con la rapidez con la que crece una población, ¿no? Y el impacto que tiene precisamente, una vez que conozcamos estos resultados, poder conocer el impacto que tiene la dinámica de la población en alguna estructura social, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la economía, hablamos de la educación, pero la idea es esa, que podemos medirlo, podemos conocer cuántos seremos en un determinado número de años, ¿no? Y pues anticiparnos a algunos sucesos que se puedan dar. Entonces, también la idea es realizar en conjunto algunas actividades, aunque básicamente es algunas preguntas que nos van a ayudar a reflexionar, ¿no? La idea es que ustedes también reflexionen sobre las áreas de oportunidad que tienen hasta el momento y que les ha impedido lograr con mejor nivel los aprendizajes esperados, ¿no? Y por último, lograr un aprendizaje significativo, es decir, todo esto de los modelos matemáticos, de los resultados, cómo los aplico en mi vida cotidiana, cómo los puedo observar. Desde el primer día, desde el primer espacio abierto que tuvimos, analizamos un video en donde vimos el crecimiento que ha tenido, por ejemplo, una población como la de Playa del Carmen.
Y vimos cómo de 1984, más o menos, al 2017 ha experimentado un crecimiento bastante rápido, ¿no? Y bastante extenso. Entonces, esto, por supuesto, tiene un impacto para las personas que viven allá en Playa del Carmen. Ellos supongo que podrán comentar con mayor precisión aquellos cambios que han podido experimentar, ¿no? Dentro de este lapso de tiempo. Pero esto no únicamente sucede en Playa del Carmen, también sucede en Campeche, en Chetumal, también sucede en Tijuana, en Los Cabos, sucede en cualquier ciudad de la República. No de la misma forma, porque probablemente exista algunas otras ciudades en las cuales, en lugar de crecer, ha sufrido un decremento en su población, pero también tiene un impacto este decremento de la población, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes reflexionen de cómo esta dinámica de la población repercute en sus actividades cotidianas. Algunas reglas de comunicación virtual que aun cuando son para estos espacios abiertos, bien podemos seguir en cualquier otro medio en el cual interactuemos con alguien de la comunidad educativa, ¿no? Nuestro asesor, nuestro tutor, algún compañero, algún personal directivo o administrativo con el que tengamos que hacer algún trámite particularmente. Pero siempre que, por ejemplo, escribamos un correo electrónico o inclusive aquí cuando ingresamos a los espacios abiertos, lo ideal es escribir su nombre completo al ingresar, ¿no? Esto porque, pues, a lo mejor allá María López me pone, pero hay veces, y no es broma, que hay dos o tres María López dentro del grupo. Entonces, es importante identificar con claridad la persona que se está dirigiendo a mí o que está ingresando o la que está interactuando conmigo, ¿no? Para no confundirme respecto a quién de todas las María López es la que está platicando conmigo o la que me está solicitando algo, ¿no? Entonces, lo ideal es que escriban su nombre completo al ingresar. Siempre que estemos en un espacio en el cual haya intervenciones, por ejemplo, hoy en día las herramientas que tiene estos medios de comunicación, como son el Teams, por ejemplo, hay este gesto que significa levantar la mano, ¿no? Como comúnmente lo hacíamos en los espacios tradicionales, que levantábamos la mano y que eso indicaba que queríamos participar, que queríamos comentar en la dinámica del aula, ¿no? Lo mismo sucede aquí. Tenemos este tipo de gestos que nos ayudan a mantener el orden en cuanto a las interacciones que podamos tener. Dudas claras y puntuales. Lo ideal es que cuando lleguemos a estos espacios abiertos, este y cualquier otro, ya tengamos algunas dudas con claridad. Esas dudas se generan a través de leer previamente los recursos o las instrucciones de las actividades o la rúbrica de evaluación. Entonces, una vez que hagamos esto, pues probablemente localicemos algunas cuestiones que nos causen cierta confusión, cierto conflicto, ¿no? Son dudas puntuales, precisas, porque muchas veces queremos que nos expliquen todo lo que nosotros deberíamos leer previamente, ¿no? Y pues eso es un poco imposible porque el espacio abierto para el aprendizaje nos enfocamos en algunas particularidades, en algunas áreas de oportunidad que ustedes puedan tener y que las pueden expresar a través de sus preguntas o de áreas de oportunidad que han surgido en generaciones anteriores, ¿no? Entonces, que hemos visto con frecuencia que se han dado. Entonces, no sería de mucho provecho explicar todos los temas que están y que por supuesto ustedes pueden atender dentro de un tiempo prudente, ¿no? Es decir, los temas los tienen que leer porque ahí hay información importante, ¿no? En los recursos, están los modelos, está la forma en la que los vamos a desarrollar, está inclusive el conocer algunos impactos que tiene la dinámica de la población. Entonces, todo esto nos va a ayudar a realizar nuestras actividades. Pero esto es parte del aprendizaje que uno debe tener, ¿no? Que cuando tengamos algún problema o alguna situación particular, hay que leer, hay que buscar información. Si yo quiero, por ejemplo, cambiarle los focos a mi vehículo, pues necesito conocer qué focos. Y la única forma de conocer qué focos lleva mi vehículo, pues es leyendo. A lo mejor el manual del usuario del vehículo me dice ahí qué focos son los que lleva y si busco un poco más de información, puedo inclusive encontrar dónde adquirirlos, pero únicamente investigando, leyendo, y luego viene la segunda parte, ya que lo tengo, ¿cómo los voy a cambiar? ¿No? Pues necesito conocer
llevar a la práctica lo que yo vi en los manuales, llevarlos a la práctica al montar nuevamente los focos, ¿no? A lo mejor a la primera vez me cueste un poco más de trabajo porque pues soy nuevo en esto, ¿no? Apenas estoy aprendiendo y es normal en cualquier actividad en la cual yo me inicie, pues es normal que todavía no tenga la pericia como lo pueda tener alguien que ya ha cambiado 20, 30 focos, ¿no? Pero lo cambio y cambio un segundo, entonces voy adquiriendo pericias y habilidades diferentes, ¿no? Lo mismo sucede cuando realizo mi actividad. Si yo la realizo, busco información y esa información, ¿dónde la voy a localizar? En los recursos de la semana. Si por ahí algo no me queda muy claro, busco información externa, pero procurando que sea información, uno, académica, dos, del nivel educativo, para que yo la pueda comprender, que tengo que delimitar que en este módulo número 13, si bien hablamos de temas económicos y de temas de demografía, no fueron todos los temas económicos. Es decir, en un módulo en 4 semanas no podemos ver lo que ve, por ejemplo, un profesional de la economía o alguien que ha estudiado un posgrado en economía, ¿no? Aquí estoy apenas iniciándome con algunos conceptos básicos y eso debo asimilarlo, ¿no? Que no tengo que hablar sobre todos los temas económicos, únicamente los que están en el tema. Entonces, son cuestiones que hay que empezar a delimitar en cada uno de los módulos. Sean claros y corteses y al ingresar, por favor, en estos espacios abiertos, deshabiliten sus micrófonos. Pues algunas recomendaciones que yo creo que les va a ayudar, sobre todo en este proyecto integrador. Recuerden que el 30% de la calificación es ese proyecto. Tomen en cuenta las retroalimentaciones para mejorar. El proyecto integrador está construido con varios ejercicios similares a los que hemos realizado en las actividades integradoras, ¿no? Si por ahí ustedes tuvieron algún área de oportunidad en las actividades integradoras, cuiden que no vayan a repetir la misma área de oportunidad, ¿no? Lean la retroalimentación, identifiquen si existe algo parecido en el proyecto integrador y traten de no cometer esa misma área de oportunidad. Tomen en cuenta las retroalimentaciones para mejorar. También pregúntese constantemente lo que están haciendo bien, ¿no? ¿Qué proceso les ha permitido a ustedes adquirir algunas habilidades, lograr algunos conocimientos y aplíquenlo a aquellas áreas de oportunidad que puedan identificar, ¿no? Aprovechen estas áreas de oportunidad para mejorar. El hecho de que tengan áreas de oportunidad no significa que no las puedan mejorar. Por eso se les hace mención, para que ustedes las identifiquen también. De alguna forma, pues este resultado que no fue favorable, identifiquen el proceso, es decir, lo que hicieron, lo que siguieron y traten de modificar ese proceso. A lo mejor me faltó leer, a lo mejor me faltó estructurar lo que estoy aprendiendo y tengo que utilizar quizás un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, un resumen, algo que me permita comprender mejor los contenidos. Si no pude desarrollar un modelo matemático, pues a lo mejor necesito practicar más veces. Yo mismo puedo inclusive crearme mis propios ejercicios para que pueda practicar las veces que sea necesario, ¿no? La idea es que ustedes aprendan a aprender, a desarrollar sus procesos de aprendizaje, a mejorarlos y pues siempre estén tratando de diseñar estrategias para mejorar sus resultados, ¿no? Saqué un 7 y pues no me fui conforme, pero sí identifiqué lo que me faltó, pues voy a ajustar mi proceso de aprendizaje para que no saque 7, para que a lo mejor saque 9 y en la medida de lo posible pueda obtener una mejor calificación. Entonces, son algunas recomendaciones que pues con mucho gusto les comparto, que yo considero que les va a ayudar a mejorar su proceso de aprendizaje, ¿no? El proceso de aprendizaje que es esa parte que nos permite pasar de leer información a poder aplicarla en algunas situaciones, primero educativas y luego en algunas situaciones de la vida real. En cuanto a la rúbrica de este proyecto integrador, léanla, por favor. Es interesante ver lo que marca la rúbrica y qué es lo que como asesor virtual tomamos en consideración o tratamos de localizar en las actividades que ustedes desarrollan.
Primero léanla para incluir todos los elementos que se solicitan en la rúbrica. En este caso, una de las partes que la rúbrica considera con un mejor nivel es la tabla de amortización. Elabórenla, lean el recurso, elaborar una tabla de amortización, lean la retroalimentación, porque ya hicimos una tabla de amortización en alguna otra actividad. Léanla para ver si no tuvieron alguna área de oportunidad al realizarla y pues elabórenla de manera correcta en su proyecto integrador. Obtengan correctamente el ahorro de Jorge y su esposa. Por favor, correcta ortografía, gramática y redacción. Yo cuando cometen o cuando encuentro algunas áreas de oportunidad en cuanto a la ortografía o gramática, inclusive les comparto una herramienta que les puede ser de utilidad para detectar algunos errores de ortografía, ¿no? Aunque esto, si ustedes colocan antes de escribir, redactan en un procesador de texto, ustedes ahí pueden localizar sus áreas de oportunidad. Una vez que corrijan ese texto, lo pueden copiar y pegar en su hoja de Excel, ¿no? Pero es un proceso que voy llevando a cabo para mejorar una parte o alguna área de oportunidad que pueda tener, ¿no? También es válido utilizar algunas herramientas que me ayuden a mejorar esta parte del proceso. Y en su conclusión, por favor, mencionen alguna estrategia para mejorar su economía familiar. A ver, ok, bueno, entonces, pero lean, estos son solo algunos elementos generales. Ustedes tienen que leer la rúbrica de evaluación del proyecto integrador, pero recuerden que cada una de las actividades integradoras tiene una rúbrica. Entonces es importante que antes de entregar la actividad yo lea la rúbrica de evaluación. Ahora sí, en cuanto a los aprendizajes esperados que hemos intentado lograr en este módulo número 13, está el de explicar los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Por ejemplo, una nota. Yo siempre les comento que lean, pero si bien es importante leer aquellas fuentes de información académicas, de instituciones, de gobierno, también lo es el leer lo que sucede en mi ciudad y muchas veces leer lo que sucede en mi ciudad es a través de las notas informativas o inclusive las redes sociales. Hoy, por ejemplo, muchos de los eventos que se dan en mi ciudad o en el país los podemos localizar a través de las redes sociales. Hay temas, por ejemplo, si uno entra al Twitter o entra al Facebook, siempre hay temas que están siendo tendencia, ¿no? Porque están ocurriendo en el momento y porque tienen un impacto significativo en algo y pues yo quiero saber qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, el hecho de que están en las redes sociales, pues hay que tratar de dar de alta alguna cuenta de algún noticiero, de alguna página especializada en algún tema, por ejemplo, de economía o de crecimiento poblacional, ¿no? Siempre los hay. Y de esta forma me voy enterando de lo que va ocurriendo, sobre todo en las noticias. Por ejemplo, esta nota informativa dice que nacen 6,000 mexicanos cada día. El gobierno debe gastar 282 millones de pesos para sus servicios. Nacen 6,000 mexicanos. ¿Cómo se ve afectado los servicios con el crecimiento de la población, por ejemplo, con estos 6,000 mexicanos que nacen cada día? ¿Ustedes cómo creen que se ve afectado los servicios con el crecimiento de la población? A ver, Utilizamos más agua. más agua. ¿Y eso qué efecto tiene? Me estás diciendo un hecho, utilizamos más agua. ¿Y eso qué consecuencia tiene? ¿Qué efecto tiene? ¿No? Vamos bien hasta ahí, pero recuerda que dice explicar, no únicamente mencionar, sino que qué efecto tiene el hecho de que al nacer más mexicanos utilicemos más agua, pero ¿qué pasa? ¿Qué consecuencia tiene esto?
empezarían a escasear? ¿Cómo cuáles servicios empezarían a escasear? ¿Se dan cuenta? Para lograr este aprendizaje esperado hay que explicar con claridad algo. ¿Qué efecto tiene? Por ejemplo, en la educación, si nacen 6,000 mexicanos cada día, ¿qué efecto tendría esto en la educación, por ejemplo, en las aulas? No alcanzan los recursos y servicios. Pero fíjate que los recursos y servicios, imaginemos que, eh, por ejemplo, ¿no? Una plantación de tomates. Llega una inundación y acaba con la plantación. Y resulta que no hay tomates. Vas al mercado y no hay tomates, vas al centro comercial y no hay tomates. Está escaseando un recurso, ¿no es cierto? Pero ¿qué relación tiene esto? ¿Esto fue producido por el crecimiento de la población? No, fue una Por- inundación. Es decir, hay productos que sí escasean, pero hay que identificar, hay que explicar con claridad por qué ese evento es producto del crecimiento de la población o de la dinámica de la población. No sé, Jania, ¿ibas a comentar algo? Bueno, es que eso, pues no, porque eso es el producto de la naturaleza y el cambio del clima o cosas así, o los huracanes o así. Yo creo que Ándale. algún tipo de consecuencia del crecimiento de población, pues puede ser la limitancia entre servicios, por ejemplo, la falta de agua. ¿Por qué? Porque utilizamos más, porque, no sé, yo en mi familia somos 3 personas, ¿no? Es mi esposo, mi hijo y yo. Y pues utilizamos el agua como, pues es que es vital, ¿no? Para ir al baño, para lavar nuestros dientes, para bañarnos, para lavar la ropa, los trastes. Y si tengo otro hijo o dos más, pues vamos a utilizar el doble o el triple de agua. ¿Por qué? Porque son dos integrantes más que se tienen que bañar, que utilizan trastes, que utilizan ropa. Por ejemplo, aquí en mi localidad, hace como 3 o 4 meses estábamos batallando de agua porque el pozo se estaba secando. No llovía, no había lluvias. Entonces, el pozo se estaba secando, no había agua y teníamos que comprar pipas. Ahorita ha mejorado porque ya está lloviendo más. La presa, por ejemplo, de acá ya se llenó y pues como quiera ya hay un lugar más de donde tomar agua, pero anteriormente no. Entonces, no tengo bien entendido. No sé si el año pasado creo, pero creo en Monterrey o algo así por ahí en el norte, estaban batallando también por agua, hasta en los centros comerciales, no había. No había, exacto. Y aquí lo importante es identificar que si bien la escasez de agua a veces se da en Monterrey, por ejemplo, no había llovido. Pues en esa parte es del proceso natural, ¿no? Es decir, como tú mencionas, pues las lluvias, no hay lluvias, pues no se llenan. Pero igual la gente, pues ha ido creciendo y ha ido consumiendo más agua, es decir, la presa se gasta más rápido, ¿no es cierto? Y pues Sí, exacto. ajá, es como hay algo de los dos. Por un lado no llueve, entonces no hay agua. Pero por otro lado, como la población ha crecido tanto, el agua que logra almacenar la presa se va a gastar más rápido. Entonces, ¿qué se requiere? Que llueva constantemente, pero pues en eso ya no lo podemos controlar. Pero sí es importante identificar que la parte en la que tiene que ver la población es en el consumo, ¿no? Más consumimos, la presa se va a gastar más rápido porque, como bien dices, imagínate, son tres en tu casa. Si tienes uno más, se incrementaría el gasto de agua. Imagínate que tengas 6,000, como dice la nota, pues el consumo se iría por las nubes. Inclusive en tu recibo de agua probablemente se notaría ese incremento. Aquí también hay algo que dice, muchas gracias, Jania.
Dicen, no alcanzan los recursos, muchas escuelas estarían llenas, claro, imagínense, 6,000 personas estarían llenas y sería necesario construir más, claro, más escuelas, lo que significa también contratar más maestros y también afectar a la naturaleza, porque los espacios donde se van a construir las escuelas probablemente hay que tirar algunos árboles, destruir algunos espacios comunes, no sé. Pero muy bien, se dan cuenta que ¿cómo logramos ese aprendizaje esperado? Al nosotros identificar con claridad una causa, una consecuencia que tiene el hecho de que la población incremente o decremente o crezca muy rápido o evitar algo. Por ejemplo, ¿cuántos seríamos en el 2050, por ejemplo? Eh, tenemos que explicar con claridad qué relación existe entre todas estas consecuencias y el crecimiento de la población. Porque recuerden que en estos temas de ciencias sociales nunca hay una única causa o una única consecuencia, pero sí debemos identificar con claridad por qué esa causa pudiese ser por crecimiento de la población, ¿no? No sé si me expliqué, pero la idea es esa, que podamos identificar claramente que algunos sucesos sí pueden ser derivados de la dinámica de la población, ¿no? Y que también pueden ser ocasionados por otros, ¿no? Es decir, aquí como lo vimos, ¿no? Pues la falta de agua es porque no ha llovido, sí, pero también es porque el número de personas que la consumen ha incrementado, ¿no? Entonces, enfocarnos en esa parte en la que sí tiene que ver la dinámica de la población. Ok, ok. Bueno, entonces, la idea es que ustedes también observen los problemas que tienen en sus ciudades por las variaciones de la población, ¿no? O sea, esto aquí lo vemos y lo teorizamos, pero ustedes pueden observarlo. Y les digo nuevamente, si ustedes leen, a lo mejor encontrarán algunas notas informativas en donde habrán algunos problemas que ustedes puedan tener, inmediatamente les viene a la mente, es porque en esa parte la ciudad ha crecido, hay más gente, por eso se dan esos problemas, ¿no? Y eso solo lo podemos, es un conocimiento que podemos adquirir cuando platicamos con las demás personas, con amigos, con familiares, o leemos lo que está sucediendo en nuestra ciudad, ¿no? Ok, vamos a empezar al otro. Por ejemplo, también hablamos de la migración, ¿se acuerdan? Dice el crecimiento natural de la población. Las poblaciones naturalmente crecen. Sumado al déficit de vivienda que se tuvo durante la pandemia, ¿qué es un déficit? ¿Alguien sabe qué es un déficit? Va en decadencia, más o menos déficit. Recuerden que en el ahorro, por ejemplo, vimos que cuando los gastos son mayores que los ingresos, tenemos un déficit o una cantidad negativa, es decir, que nos falta por... Eso es un déficit, cuando nos falta algo, nos falta. En este caso, pues nos falta para lograr un ahorro, tenemos un déficit. Recursos, exactamente. Entonces, sumado al déficit de vivienda, es decir, que no hay suficientes viviendas, y la próxima entrada en operaciones del Tren Maya ha generado tan solo en la capital de Quintana Roo, Chetumal, una demanda cautiva de unas 6,000 viviendas para personas sujetas a capacidad de compra. Detalló que si bien la demanda cautiva en materia de vivienda es mucho mayor, el déficit para quien puede adquirir un crédito para hacerse de un hogar es al menos de 6,000 casas. Es decir, nos faltan al menos 6,000 casas. Dijo que atender esta demanda de vivienda con capacidad de compra es difícil en razón que tan solo la población en la capital del estado crece un 2% anual, que sumado a otros factores como la llegada de familias de otros puntos del estado hacen que la cifra crezca mucho más. Entonces, en esta parte dice, la llegada de familias de otros puntos, ¿eso qué sería? ¿Cómo se le llama ese fenómeno cuando se
inmigración, ¿no? Migración. Migración, claro, migración es cuando es el fenómeno general. Y tenemos emigrantes, aquellas personas que salen de nuestra ciudad y se van a otra ciudad, e inmigrantes, aquellas que llegan. Entonces aquí sí es una inmigración. Entonces, ¿qué produce la inmigración entonces? En el caso, por ejemplo, de la nota que estamos leyendo. ¿Qué nos está afectando? ¿En qué nos está afectando la migración en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo? Aquí está en la nota. Hay más habitantes de los que se pueden albergar por vivienda. Entonces nos está afectando la vivienda, ¿no? Si hay, y hay un déficit de vivienda, es decir, nos faltan 6,000 viviendas para aquellas personas que llegan o aquellas que necesitan una vivienda y que aún siendo del Estado no han podido conseguir su vivienda, estamos escasos de 6,000 viviendas. ¿Y por qué se da este fenómeno? Pues por el crecimiento de la población, ¿no? Obviamente la tierra no va a crecer. Entonces, la gente sí, y cuando la gente crece, pues produce algunas escasez, en este caso de viviendas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí vemos que la migración y el crecimiento afectan algunas áreas, en este caso la vivienda, ¿no? Se da una migración por esto del Tren Maya. Mucha gente llega a trabajar por el Tren Maya, pues obviamente llega, va a estar muchos meses y necesita dónde vivir. Y de tanta que llega, empieza a haber un déficit de viviendas. ¿Y qué pasa cuando hay más gente que quiere viviendas y menos viviendas? ¿Qué pasa con el costo, por ejemplo, el precio de la vivienda o de la renta? A ver, se eleva, claro, se eleva. No sé si en alguna de sus ciudades se da este fenómeno, pero sí, cuando hay más gente solicitando una vivienda y hay pocas viviendas, pues el precio de la vivienda, ya quien te lo rente dice, pues si hay muchas que me lo quieren rentar, lo voy a dar al precio que yo quiera. Y empieza a subirle al precio, ¿no? Se vuelve muy cara rentar en algunas ciudades, porque hay mucha gente que quiere vivir allá o quiere estar ahí y pues obviamente el precio aumenta. Pero esto tiene como consecuencia el hecho de, como causa, la migración y el crecimiento de las ciudades. Entonces vemos que sí tiene un efecto el hecho de que las personas lleguen a un lugar, en este caso migren, o de que crezca normalmente la ciudad, tiene un efecto en algunas cosas, como en este caso, en la vivienda, ¿no? Y así podemos encontrar muchos ejemplos, y ustedes también tendrán ejemplos ahí en sus ciudades. Se dan cuenta que todas estas son notas, porque son las que me dan un panorama general. No son fuentes de información confiables, pero es como cuando platica uno con un amigo que les da otra opinión, otro panorama. Oye, no, no había visto ese punto de vista y ayuda a formar, a complementar lo que yo sé sobre el tema. Para eso son los foros precisamente, para que nosotros platiquemos, expongamos lo que aprendimos, expongamos las herramientas, tratemos de que al compañero le haga preguntas sobre lo que él vivió, sobre las situaciones que él comentó en su aportación. Para eso sirve un foro, porque es como una plática con alguien, ¿no? En donde me interesa el tema y trato de obtener información, de incrementar lo que yo sé, de ver otros puntos de vista, otras perspectivas que no tendría, porque en la ciudad, por ejemplo, donde yo vivo, a lo mejor aquí no pasa eso, por el contrario, mucha gente se va, y a lo mejor tengo otro compañero que por el contrario, mucha gente llega a su ciudad. Son dos situaciones distintas que conocerlas me ayudan a complementar, a fortalecer lo que yo sé sobre estos temas. Esta, por ejemplo, aparentemente no tiene relación. Dice, los plásticos no desaparecerán, son fáciles y económicos de fabricar y han sido un importante motor de desarrollo. Sin embargo, los desechos plásticos se han convertido en una amenaza omnipresente para la salud pública.
los medios de subsistencia y el medio ambiente. El plástico puede tardar cientos de miles de años en descomponerse y ya forma parte del registro fósil. ¿Qué relación tiene el crecimiento de la población y la contaminación por plásticos, por ejemplo? A ver, ahí explíquenlo. ¿Qué relación tiene? ¿Por qué afecta la contaminación por plásticos? Bueno, por ejemplo, apenas aquí hay una noticia en Ciudad de México que se inundaron y al parecer lo que el factor principal por el cual se inundaron, pues por tanta basura que hay, se taparon coladeras y este pues no hay un buen flujo por el cual pueda pues avanzar el agua y, y al parecer, no, es que la verdad no puse bien atención, estaba No, no, por pero vas bien, vas bien. ¿Quién tira desayuno basura, por ejemplo? ¿Quiénes son los que tiran? viendo quienes tiramos, pues tiramos todos, Ándale, los seres todos humanos, tiramos ¿no? basura, sí. Entonces, pues al generar tanta basura, pues esto genera complicaciones porque pues a nosotros mismos nos hace daño. Imagínate, por qué se genera la basura? Desafortunadamente, porque algunas de los empaques, pues son de un solo uso, es decir, los usamos, lo quitamos del producto que vayamos a consumir y lo tiramos. Entonces, obviamente hay muchos consumidores, muchos de esos plásticos o de esos empaques se tiran, se tiran. Desafortunadamente no tenemos la costumbre de ponerlos en un botecito, ¿no? Sino que donde caiga, órale. Somos tantos y tantos consumidores y tantas personas que pues obviamente, como bien dices, ¿no? Se genera la basura y al final de cuentas, en un proceso natural que no tiene que ver nada con nosotros, ¿no? Que es parte de la naturaleza, pero esos plásticos, esa basura que se ha generado, pues obviamente tapa las coladeras. Pero muy bien, ahí vamos muy bien, vamos identificando que algunos eventos, en este caso, pues que lo primero que dirían, ¿por qué se inundó? Porque llovió. Pues sí, pero el problema principal de la inundación, como bien mencionas, es que hay demasiada gente que tira en la calle su basura. Y al final de cuentas, cuando se trata de que el agua se absorba por las coladeras, por los pozos de absorción, no funcionan porque hay mucha basura obstruyéndolos. Entonces, aquí lo más fácil sería, pues, crear conciencia a la gente de que no tire su basura y otra solución sería tratar de evitar este tipo de empaques de un solo uso, ¿no? Pues, antes no había tantos, todo era como que intercambiable, ¿no? Pero hoy, pues, desafortunadamente lo más fácil es un empaque y listo. A ver, tengo otro comentario aquí. Muy bien. Entonces, los plásticos, por ejemplo, los que más consumimos son los seres humanos. Como ya vimos, tanto que lo consumimos, mientras más crezcamos como población, más vamos a consumir los plásticos y eso significa que vamos a todavía a consumir todavía más y vamos a generar todavía más desechos plásticos. Entonces, la contaminación, en lugar de mejorar, va a incrementar, ¿no? Entonces sí tiene relación esta contaminación con la dinámica de la población, con el crecimiento, porque los plásticos los consumen los seres humanos y mientras más seamos, el consumo de plásticos va a ser mayor y la contaminación va a ser mayor. Entonces sí tiene de alguna forma relación, ¿no? Sin que yo haya buscado una respuesta concreta, una respuesta que simple y sencillamente haciendo un análisis de la nota y con lo que yo sé respecto al tema, voy ligando algunos hechos, ¿no? Y a lo mejor luego los puedo corroborar con otra información, pero ahorita tengo una idea y puedo explicar por qué esto tiene relación con el crecimiento de la población. Esa es la idea, por eso la idea es esta de que cuando hablamos de explicar, lo hagamos de manera precisa, de manera puntual. Muy bien. Pues es todo. No sé si alguien tenga alguna duda aquí. Inclusive, bueno, antes, nada más ya para cerrar, hay unas páginas
En ese caso del INEGI, en el caso de la economía, por ejemplo, hay una página que es la Conducef. En el caso de la dinámica de la población, tenemos la página del INEGI, en donde hay temas importantes. Por ejemplo, aquí están los temas de migración que vimos, pero igual tenemos temas por estado. Aquí, a ver, lo voy a mostrar. Ahorita que ya ponga un estado, lo voy a colocar. Por ejemplo, aquí tenemos, si quiero saber los temas de población en el Estado de México, por ejemplo, imagínense, son 16.992.418 personas. Aquí puedo ver la dinámica que ha tenido el Estado de México. Imagínense, en 1900 eran 0.9 millones y en el 2020 son 16.9 millones. Es decir, de 1900 a 2020 han crecido en 16 millones. Y nos da algunos datos importantes. De 1900 a 1940, el crecimiento poblacional no mostró muchos cambios. Hasta aquí, por ejemplo, vemos una tendencia similar. Pasó del punto 9, pasó a 1, regresó a punto 9, regresó a 1, y a partir de 1950 hasta 2020, vea, empezó a crecer de manera importante la población en el Estado de México. Y tenemos otros datitos por acá. También tenemos algunos, por ejemplo, movimientos migratorios. De 2015 y 2020 salieron del Estado de México 512.831 personas para radicar en otra entidad. Y los más comunes, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz. Y llegan también 433.000. Y aquí podemos ver que se van más de los que llegan. 54 de Ciudad de México, otros de Veracruz, de Puebla, de Hidalgo. Estos son los que se van, algunos temas sobre migración también, ¿no? Pero también podemos ver de economía. Acá está, economía. El PIB. Recuerden que uno de los foros que estamos viendo esta semana estamos hablando del PIB, sobre cuál es más importante fortalecer. Por ejemplo, en el Estado de México, ¿ustedes qué dirían? ¿Cuál sector es más importante fortalecer en el Estado de México? Bueno, las primarias, ¿no? Las actividades primarias, vean, son muy poquititas. Las actividades terciarias, pues, son la parte importante del Estado de México. Pero aquí, conforme a la gráfica, pues sí necesitamos fortalecer estas actividades primarias. Y tenemos otras entidades, por ejemplo, vamos a hablar de Aguascalientes. Aquí tenemos los temas de población, dinámica de la población. Veamos Aguascalientes. En comparación, por ejemplo, del Estado de México, que son 16 millones, vean, Aguascalientes es apenas 1.425.000. Es decir, ¿cuál es más grande, Aguascalientes o el Estado de México? El Estado de México es mucho más grande. Entonces, las consecuencias que tiene el Estado de México y las que tiene Aguascalientes pueden ser muy diferentes por la cantidad de población, ¿no? Con la que se encuentra. Podemos no encontrar las mismas situaciones. Entonces, por eso es importante analizar lo que sucede en mi estado, en mi entidad, porque puede ser muy diferente a lo que esté sucediendo en otra ciudad. No siempre pueden ser similares. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, la economía. Fíjese, aquí es un poquito más las actividades primarias. En el Estado de México era del 1 punto y algo, aquí son de 3.7. Y fíjense, sus actividades secundarias también son una parte importante. Entonces, también las actividades primarias es importante fortalecerlas.
Aquí vamos a ver, por ejemplo, ahora tenemos un PIB nacional, es decir, de todos los países. Aguascalientes, fíjense, el Estado de México aporta 9.1 al PIB nacional, es decir, al PIB de todo el país. Y Aguascalientes el 1.4. Y así podemos encontrar de cualquier entidad. A lo que voy es que muchas veces para responder a una pregunta no basta únicamente responderla con la intuición, ¿no? Sino que hay que buscar un poco de información para poder responder con claridad a lo que me están preguntando. No es correcto responder. Si yo les pregunto, por ejemplo, en este momento, ¿cuál de los dos estados, Yucatán o Quintana Roo, es más grande en cuanto a población? Es un poco difícil saberlo, ¿no es cierto? Así nada más. Tengo que ver entonces cuál es la población de Yucatán. 2.320.000. Y luego tengo que ver cuál es la población de Quintana Roo. 1.857.000. Es un poco más grande Yucatán, pero no es tan grande como uno pensaría, ¿no? Entonces, es importante que antes de responder, sobre todo eh, en las actividades académicas, no responder únicamente por responder. Hay que buscar información. Nuevamente, por eso es importante leer, porque ahí es donde voy a obtener la información que me va a ayudar a responder. Entonces, esta página del INEGI se vuelve importante porque me ayuda a conocer algo de información, ¿no?, sobre mi ciudad. En alguna de las actividades realizamos un análisis de la dinámica de la población de mi ciudad, ¿no? Y utilizamos algunos datos de la página del INEGI, pero si yo quiero profundizar un poquito más, tengo estos espacios en los cuales yo puedo recopilar información, y esta pues está acorde al nivel y va con los temas que estoy abordando en este módulo número 3. Y así, en lo que respecta a los siguientes módulos, siempre habrá algo importante y otros aspectos externos que podemos utilizar, pero que sean acordes al nivel educativo que estamos cursando, ¿no? No vamos a encontrar temas, por ejemplo, de licenciatura o de maestría o de doctorado, porque se nos van a hacer muy complejos. Pues no sé si haya alguna duda hasta el momento. Ninguna duda, ninguna duda. Muy bien. Bueno, pues de mi parte es todo. Agradecerles nada más estas 4 semanas en las que tuvimos la oportunidad de aprender un poquito más sobre economía y sobre dinámica de la población. Pues agradecerles a ustedes que han estado presentes en casi todas las sesiones, los espacios abiertos. Recuerden que la importancia que tiene es que pueden conocer un poquito más y que también pueden llevarse una puntuación adicional siempre y cuando participen eh, en estos espacios abiertos. Esa es la idea, que ustedes participen porque básicamente se nutre con las participaciones de ustedes. Que tengan una excelente tarde y, por supuesto, un excelente cierre de módulo. Vamos a darlo todo para obtener la mejor calificación y los mejores conocimientos. Que tengan muy buena tarde.